Bien, chicos, a ver, disculpen unas cuestiones de coordinación. Bien, pueden observar el material entonces. Y el día de hoy vamos a tratar, no un tema polémico, no un artículo polémico, o sea, no va a generar ninguna polémica porque sencillamente es información que se ha derivado a partir de investigación científica e información tomada a partir de casos reales. Entonces, no es un texto descriptivo, bien, un texto expositivo que no genera ninguna polémica, no es un texto argumentativo. ¿Cuál va a ser el tópico central? ¿Cuál va a ser el tema central? Es un tema que conocemos nosotros y de forma muy común, de forma muy contundente. Me estoy refiriendo al estrés. Bien, el estrés. Eh, bueno, ahora en la actualidad es muy común escuchar a familiares, amigos, no sé, compañeros, o en cualquier contexto donde tú te encuentres, escuchar a una persona decir, estoy estresado, ¿no? Y de repente se ha vuelto tan común, se ha vuelto tan convencional que no genera ya ese impacto negativo que debería generar, ¿no? O sea, de cierta manera se ha normalizado tener estrés y no se le ve como una afección, sino se le ve como parte de la vida, y entonces no se observa las implicancias negativas que puede, digamos, desarrollar el estrés, que puede generar el estrés, los efectos negativos. A eso nos estamos refiriendo, que puede el estrés desencadenar. Bien, eh, eh, y ahora, ¿eso de cierta manera es negativo? Sí. Bien, porque dejamos pasar una afección que, como tú vas a ver en el artículo, como vamos a analizar, vamos a leer, pueden generar muchos problemas, ¿no? Referidos a la salud, que pueden llegar incluso a ser mortales. Bien, entonces hay que tener cuidado con, digamos, normalizar, seguir normalizando de una manera, pues, no poco precisa bien este concepto llamado, pues, no estrés. Eh, de otro lado, también el texto, el artículo nos va a permitir reflexionar acerca de cómo este concepto también es mal usado a veces por los propios médicos. Bien, cómo los propios médicos en situaciones se valen de este concepto para que no trabajen de la forma adecuada, no, digamos, desarrollen su actividad de la forma más eficiente y terminen por dar un diagnóstico impreciso, un diagnóstico que desvía, pues, ¿no?, a los pacientes. Bien, a partir de ese problema, podemos también extrapolar dicha situación a otras situaciones similares donde se actúa, pues, no así como los médicos actúan respecto con este concepto. ¿Estamos de acuerdo? Porque, claro, ahora se va a hablar solamente de los médicos, pero digamos que muchos profesionales pueden actuar de la misma manera. Bien. Y por último, este artículo, este tópico, también nos va a permitir reflexionar acerca de las actividades que nosotros realizamos y que justamente generan este estrés. Bien, eh,
No, con esto no quiere decir que deberíamos dejar de hacer esas actividades. Con esto, de alguna manera, solamente quiero decir que podríamos reflexionar acerca de si la estamos, a ver, por lo menos mínimo, estamos realizando de la manera más óptima, ¿no? Porque, a ver, podríamos hablar de qué actividades que generan estrés. Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo. Bien, pero no necesariamente el trabajo tiene que ser estresante, pues. Bien, entonces ahí podemos reflexionar si estamos no desarrollándonos eh, en un campo laboral que nos gusta o si estamos desarrollando el trabajo de la forma más adecuada posible para que no genere justamente este problema que puede ser, vuelvo a repetir, negativo, incluso puede llevar no a desencadenar enfermedades mortales. Bien, mis estimados, entonces yo los dejo aquí para que ustedes lean, para que ustedes reflexionen y desarrollen su participación. Les doy por favor máximo 6 minutos, a ver, son 10 y 11, 10 y 17, empezamos. Bien, y luego nos vamos a la reflexión, al intercambio de ideas. Bien, 10 y 17, empezamos entonces, mis estimados.
Bien, mis estimados, el tiempo se ha cumplido. Vayamos entonces a la lectura del artículo. A ver, nos dice el artículo lo siguiente. Amin Altai siempre se había enorgullecido de su dinamismo y resistencia, cuando empezó a experimentar niebla cerebral y fatiga. Altai, de 39 años, pensó simplemente que se debía a las largas horas de trabajo en su departamento de marketing. Así que empezó a escribir recordatorios para no perder el rumbo. Pero entonces se le empezó a caer el pelo. Subió y bajó mucho de peso y empezó a tener problemas gastrointestinales. Fíjate, entonces tú, mi estimado, mi estimada, hay una situación. A ver, un momento, por favor. Bien, mis estimados, continuamos, disculpen. Entonces señalaba, hay una situación descrita en el artículo de una mujer que era dinámica, resistente y empezó pues no a hacer totalmente lo contrario, ¿no? O sea, ya no tenía resistencia, no presentaba fatiga, no era tan dinámica, digamos, presentaba niebla cerebral. Entonces, ella misma tomó cartas en el asunto, empezó a desarrollar, digamos, algunas técnicas bien para, digamos, a revertir estos síntomas, porque pensaba que se debía, pues, no a las largas horas de trabajo. Pero, en lugar de mejorar a partir de estas técnicas, a partir, pues, ¿no?, de estas acciones que decidió hacer para revertir la situación, se le empezó a caer el pelo, no subió y bajó de peso y empezó a tener problemas gastrointestinales. Es decir, de cierta manera, pues, algunos problemas un poquito, pues, no, mayores incluso. Bien. ¿Por qué? Debido a que, bueno, desde aquí ya se va entendiendo, pues, ¿no? Que el estrés jugaba un papel, un rol muy importante. A ver, veamos el segundo párrafo. Nos dice, Altai estaba segura de que algo iba mal, pero los 6 primeros médicos que la atendieron no la tomaron en serio. Algunos le dijeron que tenía tanto pelo que perder un poco no debería ser un problema. Varios mencionaron que parecía sana y desestimaron sus síntomas como simple estrés. Solo cuando otro médico le pidió análisis de sangre, le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto y la enfermedad celíaca, dos afecciones autoinmunes que pueden dañar la tiroides y el intestino delgado. Fíjate tú, entonces, eh, como empezó a tener estos problemas adicionales, entonces lo que hizo, pues, ¿no? Esta mujer es ir al hospital, ¿no? Y entonces, 6 médicos, los primeros 6 médicos, mm, no la examinaron como debería ser. No la analizaron de forma adecuada, no fueron rigurosos, minuciosos, no, no les importó mucho la paciente. Bien, bueno, le decían pues, ¿no? Que tenía tanto pelo que perder, que porque perdiera un poco no habría ningún problema, que se trataba de un simple estrés y así pues, ¿no? Digamos, justificaban su trabajo, ¿no? Sin, digamos, desarrollar actividades objetivas, sin digamos, analizar el caso como se debería, pues, ¿no? De analizar todos los casos clínicos. Y entonces, hasta que llegó, se entiende, pues, ¿no? A un séptimo médico, bien, que sí hizo los análisis correspondientes
entonces permitió pues diagnosticar las enfermedades pues no precisas. Bien, fíjate tú la irresponsabilidad de algunos médicos, ¿no? Para que no siempre te fíes de la primera opinión, ¿no? Si se hubiera quedado con los primeros médicos, esta mujer incluso podría, pues, ¿no? Haberse generado un problema mucho mayor, problemas, pues, ¿no? Mortales. Entonces ahí también se ve la irresponsabilidad de los médicos, ¿no? De los 6 primeros médicos que no actúan de la forma adecuada. Bien, porque si tú vas, ¿no? Al médico por alguna dolencia y te dicen algo impreciso, algo que no es correcto, entonces podrías, ¿no? Podrías terminar creyendo ese diagnóstico impreciso y no haciendo nada para contrarrestar esa enfermedad no negativa, esa enfermedad incluso mortal que podrías tener y podrías incluso llegar a morir, pues, ¿no? Fíjate la irresponsabilidad, pues, no de estos médicos. O sea, no se debería, digamos, eh, no se debería actuar de esa forma. Bien, se debería siempre, pues, ¿no? Hablar con la verdad y se debería siempre ser riguroso en estos análisis que son muy importantes. Nos dice el siguiente párrafo. Me llamaron y me dijeron, no vayas a trabajar, ve al hospital, porque estás a días de sufrir un fallo multiorgánico, recordó Altay. Las dos enfermedades crónicas habían alterado su capacidad para regular las hormonas y absorber vitaminas y nutrientes esenciales. Los científicos, perdón, hasta aquí, ¿no? Nos habíamos quedado aquí. Entonces, fíjate tú, eh, gracias a este diagnóstico es que pudieron advertirle acerca, pues, ¿no? De cómo debería comportarse ahora, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Qué es lo que debería tomar en cuenta? Pero si se hubiera quedado con las otras opiniones, esto no hubiera ocurrido, ¿no? Y mira, sí, en este caso sí hubiera llegado hasta, digamos, incluso la muerte, porque mira, te dice aquí que las dos enfermedades que la diagnosticaron, pues, ¿no? Alteran la capacidad de regular las hormonas. Bien, y tú sabes que las hormonas cumplen una función muy importante en nuestro cuerpo. Bien, nuestras funciones. Si no el cuerpo humano no regula bien las hormonas, entonces podemos no alterar funciones muy importantes. Si no absorbemos vitaminas y nutrientes, en efecto, no tenemos energía, no podemos ayunarnos, podemos pues no descomponer y podemos incluso dañar órganos vitales. Bien, ya, y eso es lo que hubiera ocurrido si es que no se esta mujer no iba a la opinión de un séptimo médico. Fíjate tú, no, fíjate tú entonces la importancia de no quedarte siempre con una sola opinión. Bien, y vuelvo aquí a recalcar, pues, ¿no? La irresponsabilidad, pues, ¿no? De los médicos que le diagnosticaron en una primera instancia. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Los científicos saben ahora que el estrés está íntimamente relacionado con muchas enfermedades crónicas. Puede provocar cambios inmunológicos e inflamaciones en el organismo que pueden empeorar los síntomas de afecciones como el asma, las cardiopatías, la artritis, el lupus y la enfermedad inflamatoria intestinal. Mientras tanto, muchos problemas causados por el estrés, dolor de cabeza, acidez, problemas de tensión arterial, cambios de humor, pueden ser también síntomas de enfermedades crónicas. A ver, eh, este párrafo nos habla de dos dimensiones del estrés. Bien, la primera dimensión es que simplemente el estrés está relacionado con
muchas enfermedades crónicas. Bien, por ejemplo, puede provocar cambios inmunológicos, se dice, o inflamaciones, ¿no? Por ejemplo, puede empeorar los síntomas del asma, las cardiopatías, la artritis, etcétera, etcétera. Tiene relación entonces, pero no es, digamos, el factor principal, no es el factor, el único factor que origina, pues, no estas afecciones, no. Tiene relaciones. Bien, pero este párrafo también nos señala que el mismo estrés causa algunos síntomas. Si bien es cierto, no problemas, digamos, no, perdón, enfermedades, pero sí algunos síntomas, como dolor de cabeza, acidez, por ejemplo. Bien, pero estos síntomas pueden, digamos, ser parte de enfermedades crónicas. Entonces, oye, el estrés, ya sea de forma no directa o indirecta, bien, muchas veces puede afectar cuando nosotros nos enfrentamos a diferentes enfermedades. Bien, entonces, ¿cómo afecta? ¿Mejorando? No, afecta pues empeorando la enfermedad. Entonces, es un tema que deberíamos tocarlo a la ligera, es un tema que que deberíamos, o un problema, perdón, que deberíamos normalizar. Es un tópico que no debería causar ninguna preocupación. No, ya te estás dando cuenta, mira que el estrés no se relaciona con muchas enfermedades, entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, nos dice el siguiente párrafo. Para médicos y pacientes, este cruce puede resultar confuso. ¿Es el estrés la única causa de los síntomas o hay algo más grave en juego? Es muy difícil desenmarañarlo, dijo Scott Russo, director del Centro de Investigación Cerebro-Cuerpo de la Facultad de Medicina ICANN de Monte Sinai. Ya, fíjate aquí la pregunta. ¿Es el estrés la única causa de los síntomas o hay algo más grave en juego? Bueno, es una pregunta que de repente hasta el momento las investigaciones científicas no han podido pues no resolver o de repente todavía no hay datos suficientes para resolver. Pero por la información parece ser que en algunos casos el estrés es la única causa y que en otros casos no es solo la única causa, sino que también hay otras causas de estos síntomas. Bien, parece ser así por la información que se nos está dando, ¿no? Que a veces sí puede ser la única causa y que en otras situaciones puede ser una de las causas. Bien, al parecer es así, según la información que se detalla. A ver, nos dice lo siguiente. El estrés detona de forma natural la llamada respuesta de lucha o huida cuando nos enfrentamos a una amenaza. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca aumentan. Los músculos se tensan y el cuerpo concentra el azúcar en sangre para facilitar una reacción rápida, explicó Charles Hattemer, especialista en salud cardiovascular de la Universidad de Cincinnati. A ver, entonces, de este párrafo entendemos que nuestro cuerpo, bien, nosotros debemos mantener niveles adecuados de estrés. O sea, no es que también deberíamos entender que tenemos que tener un nivel nulo de estrés. No, o sea, hay un nivel adecuado de estrés, ¿no? Justamente que nos va a dar esta respuesta de lucha o huida, ¿no? Que es muy importante frente digamos, las situaciones de amenaza. Bien, pero ¿cuándo entonces es un problema el estrés? Cuando se presenta en niveles muy altos. Entonces ahí, por ejemplo, empieza a afectar también la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Bien, y en efecto, pues no empieza a afectar, ¿no?, el sistema cardiovascular, que es muy importante.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante siempre mantenerlo a nivel, pues, no adecuado, eso sí. Nos dice el siguiente par. Si las personas están estresadas durante semanas o meses, su organismo puede ser incapaz de seguir el ritmo de otras funciones, lo que provoca problemas como falta de memoria, fatiga y problemas para dormir. Las hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, pueden elevar crónicamente la tensión arterial o aumentar la obstrucción de las arterias, lo que puede dañar el corazón con el tiempo, según Hattemer. Bien, eh, el estrés entonces no crónico o el estrés pues no, en todo caso que se presenta bien durante estas semanas, durante estos meses, durante digamos un largo tiempo, bien, pero yo debo entender aquí, o se debe entender aquí con episodios pues no más intensos, no solamente crónicos, ¿no? Se debe entender aquí, pues, ¿no? Con episodios intensos de estrés. Bien, entonces ese tipo de estrés afecta, te dice, ¿no? Afecta la memoria, genera fatiga y genera problemas para dormir también. Bien, incluso puede obstruir, te dice, las arterias y con ello dañar el corazón y el sistema cardiovascular. Bien, eh, y si además daña el corazón, nosotros sabemos que daña, pues, no este órgano que permite, pues, no bombear la sangre a todo el cuerpo y que con ello, pues, permite que los nutrientes lleguen a todas las partes del cuerpo humano. Entonces, es un órgano vital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate tú, ¿no? Que incluso puede generar problemas mortales el estrés. Nos dice el siguiente párrafo. También hay indicios de que el estrés puede contribuir a la sobreactivación del sistema inmunitario y provocar inflamación. En un estudio de 186 pacientes, investigadores italianos descubrieron que el 67% de los adultos celíacos habían sufrido algún acontecimiento estresante antes del diagnóstico. Entonces, si estamos hablando de mantener niveles adecuados del estrés, estamos hablando también de que se mantenga, pues, no los niveles adecuados bien, de los diferentes sistemas, de, digamos, las diferentes funciones. Pero, ¿qué hace el estrés? Te dice este párrafo. Puede también contribuir, te dice, a una sobreactivación del sistema inmunitario y provocar inflamación. Fíjate tú, entonces puede descompensar también, no el sistema inmunitario, bien puede sobreactivarlo y provocar estos, digamos, estos problemas. Ahora, es otro de los tantos problemas que puede generar el estrés. Y si hablamos del sistema inmunitario, vuelvo a repetir, hablamos de que deja la puerta abierta para muchos otros problemas, para muchas otras no patologías. Bien, nos dice el siguiente párrafo. Más recientemente, Russo y sus colegas demostraron en dos estudios que los ratones angustiados tenían niveles más altos de neutrófilos, que causan inflamación, y menos células T y células B en el torrente sanguíneo que podrían producir anticuerpos o matar células infectadas con virus. A ver, entonces se ha hecho incluso un experimento con ratones estresados, ¿no? Porque dice ratones angustiados, entonces entendemos ratones estresados. Porque el estrés, o sea, puede ser sinónimo de angustia, puede ser sinónimo también de presión. Bien, en este caso entonces hablamos de ratones estresados. ¿Qué pasó en estos ratones estresados? ¿Qué se observó? Bueno, tenían niveles altos de neutrófilos que causan inflamación, o sea, algo negativo, ¿verdad? Y además producían menos células T
y células B, que son las encargadas de producir anticuerpos o matar, pues, ¿no? Células infectadas con virus, que también, pues, ¿no? Es, digamos, una consecuencia negativa, un impacto negativo, incluso, pues, ¿no? Puede generar problemas mortales. Bien, o no pueden, ya que se está atacando al, digamos, al sistema inmunitario, no se podría defender de enfermedades, pues, no violentas, algo totalmente, pues, no eh, contraproducente para el cuerpo que está, pues, ¿no? Padeciendo de ello. Nos dice el siguiente párrafo. Él y sus colegas también descubrieron que los pacientes con depresión severa presentaban desequilibrios similares en las células inmunitarias en comparación con los controles en personas sanas. Los investigadores creen que el organismo modifica la composición de las células inmunitarias que circulan por la sangre como forma de reducir los daños causados por una infección o un estrés agudo, explicó Russo. Bien, entonces volvemos aquí con el tema de las enfermedades de tipo mental, ¿no? Un tema que nosotros ya hemos tocado en demasía, que desde el primer día pues no hemos hecho hincapié y que mira, las informaciones que nos presentan sábado a sábado nos permiten corroborar lo que decimos, ¿no? O sea, estas enfermedades deberían ser atendidas, deberían ser pues no ser políticas, ¿no? de seguridad de salud, políticas públicas, porque mira, incluso ahora se habla del estrés y cómo también puede tener un engarce con estas enfermedades y a las personas que padecen de estas enfermedades hacer que padezcan de manera más eh, más contundente, ¿no? De manera pues que influencia de manera más eh, de forma más negativa en el cuerpo de esas personas. Bien, entonces, estas enfermedades de tipo psicológica o tipo psicológico deberían ser pues no tratadas, ¿no? Porque son incluso las personas que padecen estas enfermedades más afectadas por el estrés que las personas que no tienen este tipo de enfermedades. No es una deuda pendiente, es algo que se debería pues tratar, que se debería tocar, porque de lo contrario, mira, se le va a arrimar siempre a acciones más negativas a estas personas que sufren de estas patologías. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Sin embargo, ante el estrés crónico, el organismo a veces simplemente no puede apagar el sistema inmunitario, añadió. Bueno, aquí estamos hablando de estrés crónico. Ese estrés, pues, no que está desarrollado a lo largo del tiempo o que se ha desarrollado en un periodo amplio de tiempo. Pero no se entiende que sea, pues, no con situaciones, pues, no intensas. Bien, simplemente un estrés, bien que se ha prolongado en el tiempo. Entonces, como se ha prolongado, entendemos que el cuerpo se ha adaptado y entonces, en esos casos, ese estrés, ese tipo específico de estrés, no permite dañar el sistema inmunitario. Pero ese tipo específico de estrés no estamos hablando de todos los tipos de estrés, ¿no? Entonces hay que hacer la diferencia clara ahí respecto a esta información. Nos dice el siguiente párrafo. Para quien ya corre el riesgo de padecer enfermedades crónicas, ya sea por predisposición genética, exposición a sustancias químicas, contaminación atmosférica o infecciones víricas, un periodo prolongado de estrés puede llevarlo al borde de la enfermedad. Eh, y entonces también hablamos de que el estrés sea no el detonante de otras enfermedades. Bien, o sea, pueden haber personas que tienen el riesgo de generar alguna enfermedad y si a ellos le suman el estrés,
terminan por generar dicha enfermedad, bien, con la cual estaban pues no en riesgo de padecer. Bien, eh, puede ser entonces un factor determinante para muchas enfermedades de riesgo, y en ese sentido debería ser pues no una afección que se debería tratar de evitar siempre. O sea, siempre se debería tratar de evitar, pero lamentablemente en la actualidad es una afección que está ganando terreno más y más, que además no se observa como una afección que deberíamos evitar, no se observa más bien o se entiende más bien como una afección que ya forma parte de todos los campos. Entonces ahí la cuestión es algo negativa, pues, ¿no? La idea es algo negativa, bien, porque se debería de evitar, porque fíjate estas enfermedades, pues, ¿no? Que pueden ser mortales, pueden ser originadas, ¿no? En última instancia por el estrés. Y entonces, ¿qué hacemos después? El estrés debería ser, en todo caso, se debería tratar de evitar, ¿no? Que se genere tanto estrés en nuestras personas. Vamos con otro caso, a ver, vamos al siguiente párrafo, nos van a hablar de un caso nuevo. Nos dice, Line Degitz, de 56 años, pasó varios años luchando contra lo que parecían infecciones extremas de forma intermitente. Una vez pensó que tenía mononucleosis. En otra ocasión estaba segura de que era bronquitis. Ni ella ni sus médicos pensaron que pudiera tratarse de una enfermedad crónica. Bien, entonces, a ver, un nuevo caso, mis estimados. Bien, una persona viene años luchando con supuestamente infecciones, ¿no? Con una supuesta mononucleosis, ¿no? O hasta con una supuesta bronquitis, ¿no? O sea, no sabía qué tenía, pues, no se hacía ideas, bien, a partir de lo que, digamos, de repente sentía, ¿no? O a partir de los síntomas. Entonces, iba también a consultas, iba a clínicas, hospitales, se entiende, y los médicos tampoco podían detectar la enfermedad. Bien, difícil, digamos, ha sido el diagnóstico y no sabían, pues, no cuál era la causa, el factor, qué era lo que tenía. A ver, ¿y por qué? ¿No? ¿Y cómo así se solucionó este caso? A ver, veamos el siguiente párrafo. Nos dice, entonces empezó a trabajar en un nuevo empleo muy estresante y empezó a tener fiebre, hinchazón de las articulaciones y fatiga casi a diario. Tenía un trabajo interesante y exigente, así que seguía adelante, dijo Degis. Utilizaba días de incapacidad a corto plazo para recuperarme o días de vacaciones cuando lo necesitaba. Bueno, entonces esta persona acepta que tenía un trabajo muy estresante, bien, y a partir de eso se generaron algunos síntomas, ¿no? Fiebre, hinchazón de las articulaciones, fatiga casi a diario. Pero su trabajo para él o para ella era interesante, exigente, así que siguió adelante. Entonces, eh, no le dio muchas vueltas al asunto y supuestamente, para solucionar, utilizaba días de incapacidad a corto plazo o vacaciones, te dice, ¿no? Días de vacaciones. Pero solucionar el problema se entiende que no. Bien, se entiende que no llegaba a solucionar el problema, se entiende pues no que seguía con los problemas por el trabajo. Y entonces, aquí, por ejemplo, mis estimados, también nosotros podemos reflexionar acerca de justamente el aspecto laboral, ¿no? De repente tú ahorita no trabajas, pero vayas a trabajar aquí a unos 6 años, de repente cuando regreses de la universidad, o 6, 7, ¿no? Dependiendo de la carrera.
Ahora, eh, sería, digamos, racional trabajar en algo que nos estresa demasiado y que nos genera problemas de salud. Yo no estoy diciendo que no se trabaje, ¿no? Pero, o sea, tú trabajas para que te generes problemas de salud, esa es la cuestión, ¿no? O sea, ¿uno para qué trabaja? Para conseguir, digamos, cosas que anhela, para, digamos, generar, ¿no? La economía suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, bien, pero ya cuando el trabajo se convierte en un problema que te va a generar, digamos, patologías, bien, físicas o psicológicas, ahí ya se necesita replantear, pues, porque, o sea, es lógico que tú trabajes y que eso te afecte la salud. O sea, trabajes y no hayas hecho nada más que trabajar, te enfermes de una enfermedad mortal y ya no sigas. O sea, es lógico que sigas esa vida. O sea, vuelvo a repetir, el tema aquí no es el hecho de dejar de trabajar, sino de mirar si es que estamos trabajando en un lugar adecuado o en un puesto adecuado para nosotros, o si el trabajo es adecuado también. Bien, porque trabajar sí necesitamos trabajar y se necesita pues no esta actividad también para que la economía avance, pero a veces pues no orientamos bien esta actividad. Entonces, a eso me refiero. Bien. Porque incluso algunos trabajan, se estresan, no hasta domingo, por ejemplo, de lunes a domingo, todos los días de 8 a 8 de la noche, bien, llegan a juntar dinero, pero luego se enferman y todo ese dinero pues que han juntado por las puras porque igual ni siquiera les alcanza para curarse, no de la enfermedad, sus tratamientos y todo eso. Entonces, vale la pena esas situaciones, entonces ahí la reflexión te la dejo. Bien, veamos cómo termina este caso. Después de más de 2 años de ir y venir a citas médicas y de probar tratamientos que finalmente no ayudaron, ahí está, bien, a Alexis le diagnosticaron un tipo de artritis conocida como enfermedad de Still. Los médicos no saben exactamente qué la causa, pero las investigaciones empiezan a sugerir que probablemente sea una combinación de factores como reacciones anormales a las infecciones y el estrés. Ahí está, fíjate, luchó entonces o lucha con una enfermedad rara, una enfermedad que no la deja, digamos, o no lo deja desarrollarse de forma adecuada, de forma normal. Bien, ¿y por qué? Porque se estresó, ¿no? ¿Y por qué? Porque generó mucho estrés. ¿Por qué? Porque el estrés forma parte de su trabajo, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cómo solucionamos, no, el problema? Bien, y se entiende además, pues, ¿no? Que ha gastado en varias citas médicas, ha gastado en varios tratamientos, ha hecho una y otra cosa y recién luego de una gran, digamos, investigación, se llega a ese diagnóstico. Entonces, fíjate tú, ¿valió la pena estresarse tanto en ese trabajo? No sé, no, desde mi perspectiva, no tanto. Bueno, no sé cómo sea desde tu perspectiva. Nos dice el último párrafo, todos tenemos dolencias y debilidades físicas, dijo Rus. El estrés se aprovecha de ellas y las empeora. Entonces, mis estimados, el estrés no es algo bien ligero con lo que podemos subsistir diariamente, no es así. O sea, ya te has dado cuenta por la información misma del artículo que el estrés incluso puede generar no problemas muy agudos, problemas que pueden llevar incluso pues no a la muerte y no se debería pues tomar tan a la ligera, ¿no? Este tema. Bien, ahora
quiero que tú participes, quiero que tú expongas tu opinión, por favor, quiero que me ayudes, bien, a analizar el tema. Por favor, voluntarios. No hay voluntarios, señores. No se quiere hablar acerca de un tema que es muy conocido por nosotros. No estamos hablando, mis estimados, acerca de física nuclear, no estamos hablando de agujeros negros, de cuerpos celestes, no sé, bien, de criterios epistemológicos, bien, de principios biológicos, principios químicos, fórmulas matemáticas. O sea, no estamos hablando, a lo que me refiero, es que no estamos hablando de un concepto, pues, no, que lo tenemos que, digamos, rastrear, investigar demasiado. Estamos hablando de un concepto que ahora se usa mucho, ¿bien? Entonces, no hay voluntarios. Por ahí mi estimado Luis levantó la mano. A ver, levantó la mano y le bajó rápidamente. Bien, a ver, en principio, debemos partir de que, bueno, ya hemos derribado esa idea de que el estrés no es simplemente un problema pequeño, un problema común, un problema que debemos mirarlo con la total normalidad, porque no es así, ¿no? Ya la información académica, científica, te ha presentado que el estrés puede incluso ayudar a generar o a que se manifiesten esas enfermedades, pues no contraproducentes, mortales. Bien, esa es la primera idea. Eh, Luego, también volvemos a repercutir aquí el problema de las enfermedades no mentales, que las personas que los padecen pueden sufrir más incluso si es que se presentan no o experimentan situaciones estresantes. Bien, entonces es algo a lo que también le debemos de prestar atención, porque ya sabemos que de lo contrario, si es que no se les presta atención, esas personas pueden cometer no actividades o actos pues no totalmente negativos. Luego, es un tema que no solamente actualmente se toca en el plano laboral o en el plano académico, incluso en el plano deportivo, también en las competiciones deportivas se habla acerca de ese concepto y parece raro, ¿no? Porque, eh, o sea, científicamente sabemos que los deportes de sus audios. Estimado Víctor Alvarado, tenga cuidado con su audio. Eh, eh, a ver, sabemos que los deportes son eh, más bien actividades que nos ayudan a desestresarnos, ¿bien? Pero hay psicólogos deportivos que hablan de estrés en las diferentes disciplinas, ya sea pues no básquet, vóley, fútbol. ¿Por qué? Por la misma competición, ¿bien? Por la misma competición. Entonces, mira, incluso en los campos, no, o en el plano deportivo se habla ahora de estrés. Bien, entonces hay que darle esa importancia adecuada, esa importancia que se merece, no el tema, porque de lo contrario, si no vamos a ver a más gente enferma, ¿no? Vamos a ver a más gente que está sufriendo con
digamos, con esta afección. Y bueno, nuestro propio campo, ¿no? El campo, digamos, académico. Bien, nuestro campo, eh, ¿quién de nosotros alguna vez no ha escuchado, bueno, estoy estresado con eh, esta actividad, estoy estresado con esta tarea, estoy estresado por el examen, por el trabajo final, no, estoy estresado porque no entiendo este problema? Bueno, también, ¿no? No es que, digamos, tenemos que dejar, ¿no? Dejar el tema ahí y normalizar y no se genera ningún problema más, no. O sea, debemos sensibilizar, debemos hablar de este tema, debemos compartir esta información porque sabemos que puede generar otros problemas más ahora el estrés. Bien, espero entonces que la reflexión acerca del tópico sea adecuada y que esas ideas que hayamos tenido acerca, pues no de esta afección, la dejemos de lado y empecemos a sensibilizar con ideas no correctas, mis estimados. Bien, entonces compartan por favor el tema con sus familiares, amigos, conocidos o cualquier pues no persona que puedan no hablar acerca de este tópico. Nos veríamos entonces de aquí a la quincena de agosto, sí, si Dios lo permite. Bien, vamos a tener una para de maratones. Bien, para terminar con las dos últimas. Entonces, espero que tengan días buenos de descanso. Espero que les vaya a todos bien. Éxitos en todo. Nos vemos aquí en la quincena de agosto, si Dios lo permite. Éxitos, éxitos en todo. Cuídense, cuídense.